Bueno, otras cosas que podemos solicitar para analizar entonces el líquido pleural va a ser la amilasa. En cuanto a la amilasa, pues si hace una razón pleura o si es superior al límite mayor del suero, va a sugerir a una pancreatitis o una malignidad. Digamos que sería como lo sugestivo de encontrar una amilasa elevada en líquido pleural. Dentro de las últimas cosas pues heladas, dijimos que pues la mayoría de la bibliografía lo aísla y lo trata un poquito aparte, pero acordarse que en Colombia en la gran mayoría de análisis de líquidos pleurales lo vamos a encontrar, usualmente va a ser menor a 40, y si es mayor a 40 pues lo que hay que pensar es tuberculosis. Sin embargo, algo importante y algo que hay que saber es que una mayor de 40 en líquido pleural no es suficiente para diagnosticar una tuberculosis. Hay muchas otras cosas que pueden elevar la adenosine-deaminasa. La adenosine-deaminasa simplemente es una enzima que se eleva cuando uno tiene una reproducción de la línea blanca en alguna parte de un tejido, usualmente de la línea monocítica, y por eso es que se relaciona monocítica y linfocítica, y por eso es que relaciona con tuberculosis, porque digamos, cuando es un empiema o algo por el estilo, esperamos encontrar más algo neutrofílico donde no va a haber una tan elevada, mientras que en tuberculosis algo linfocítico y monocítico sí la elevaría. Pero hay otras patologías que se relacionan con inflamación linfocitaria, alteraciones reumatológicas, que también van a elevar la adenosine-deaminasa. Por eso usualmente hay que llenarse de razones antes de diagnosticar una tuberculosis. Entonces idealmente hacer un cultivo, hacer una coloración de Sil-Nielsen y encontrar otras cosas relacionadas. Un paciente con signo de POMB positivo, es decir, un contacto con alguien que esté diagnosticado de tuberculosis, un tosedor crónico, algo por el estilo. Todas estas cosas que juntos se acumulan y nos permiten hacer un diagnóstico más certero y con mayor seguridad de tuberculosis pleural. Otra rara pues es solicitar el BNP cuando no se está seguro si un paciente tiene derrame por falla cardíaca o no. Si tiene un BNP mayor a 1500 picogramos pues es indiscutiblemente un transuado o un derrame debido a falla cardíaca. La procalcitonina no ha mostrado utilidad, al igual que les mencionó Santineumonía, la procalcitonina no, hasta ahora en nada ha mostrado utilidad para diferenciar una etiología bacteriana de una etiología viral. Entonces pues esa no se va a solicitar en líquido pleural. Eso sería toda la parte del análisis bioquímico. En cuanto a la citología, pues la idea es ver qué células hay, cuántas hay. Digamos que de acuerdo a eso podemos encontrar diversas cosas. Unas muy características pues son las células tumorales. Se habla de una sensibilidad del 60% de un citológico para determinar una malignidad, que puede llegar incluso a llegar al 75% cuando se hace un segundo examen o un segundo citológico, siendo más sensible sobre todo para el adenocarcinoma. Los marcadores tumorales no han mostrado evidencia, el único que medio ha mostrado algo de beneficio es la mesotelina, pero realmente no es algo que se haga así como muy frecuentemente. Digamos que para diagnosticar un cáncer, pues lo ideal no va a ser un marcador, sino pues una biopsia. En cuanto a las células nucleadas, cuando se encuentran más de 10.000 células, vamos a pensar en un derrame paraneumónico, pancreatitis lupus. Mayor a 50.000 va a ser un paraneumónico complicado o empiema. Cuando tiene linfocitosis, pues como dijimos, tuberculosis, pero como les mencioné, hay muchas otras causas de linfocitosis: linfomas, sarcoidosis, alteraciones reumatológicas y demás. Linfocitos entre el 50 al 70%, puede ser malignidad, y células mesoteliales elevadas va a ser indicativo de que no es tuberculosis. Por último, la eosinofilia va a ser sugestiva en muchas cosas y hay que hacer pues más bien otros estudios para poder determinar la etiología y una buena historia clínica, porque pues como ven el listado es bastante grande. ¿Sí? No es como en muchos otros sitios donde la eosinofilia es muy sugestiva de parásitos. Aquí la eosinofilia se puede relacionar con múltiples alteraciones, recordando sobre todo que hay alteraciones neumológicas o alteraciones pulmonares relacionadas con eosinofilia, como la neumonitis eosinofílica y cosas por ese estilo, que podrían llegar a cursar con un derrame pleural con una eosinofilia elevada sin la necesidad de tener una etiología una etiología infecciosa parasitaria relacionada. Entonces el abordaje en resumen, pues como se dieron cuenta, hay un montón de cosas que se le pueden tomar al líquido pleural. Y pues no hay que sabérselas todas de memoria, o sea, toda esa lista que yo dije ahorita, yo sé que es un poco tediosa, un poco cansona, pero la idea es uno tenerlo al menos en mente por si cuando se enfrenta a un líquido pleural, acordarse a una amilasa elevada podría ser una pancreatitis o una malignidad, cosas por el estilo. Pero lo que sí o sí tienen que acordarse son los criterios de Light y las alteraciones macroscópicas con que de pronto se podrían llegar a relacionar. Entonces más o menos, eso que les digo que es lo importante es lo que está puesto aquí en este algoritmo diagnóstico que propone la AFP. Pues primero la historia clínica, el síndrome de derrame pleural, se le toma la radiografía de tórax como dijimos para determinar si hay un derrame pleural o no. Si digamos se sospecha o se tiene la certeza de que es por una falla cardíaca, es bilateral, es unilateral derecho, etcétera, pues simplemente se trata. De lo contrario hay que drenarlo para hacerle un estudio citológico y citoquímico
Entonces, cuando se drena, la característica macroscópica puede ser muy sugestiva, sobre todo no olvidarse del pus. Si es en piema, hay que iniciar manejo antibiótico y eso se maneja con un tubo de tórax en la gran mayoría de los casos. Si no, pues hacer los criterios de Light, tomar importante, pues lo que habíamos dicho, proteína, LDH en pleura y en suero. Y a partir de los criterios del aire determinar si es un transudado o un exudado, y ya ahí en adelante pues es de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a los hallazgos adicionales que se encuentren dentro del citoquímico. Podemos llegar al diagnóstico etiológico como tal. Cuando se hacen todos estos pasos y no se logra determinar la etiología de un derrame, lo que se recomienda usualmente es reinterrogar al paciente, usualmente buscando exposición a asbestos, a drogas que se relacionen con derrame pleural, afección hepática o pancreática y alteraciones usualmente ya más de tipo endocrino, más de tipo de alteraciones de inclusión como la amiloidosis y cosas por el estilo. La cronicidad de qué tanto tiempo lleva y si no se lo hemos podido diagnosticar puede ser sugestivo de la etiología. Si es solo semanas es más sugestivo de infección, mientras que si tiene meses o años es más sugestivo de una alteración inflamatoria crónica como una alteración reumatológica o una alteración ya tumoral. Aquí hay que acordarse de que si bien muy característicamente unas patologías son típicas de generar exudados y otras típicas de generar transudados, hay veces que estas pueden llegar a presentarse de la forma contraria. El ejemplo clásico del transudado que puede llegar a presentarse como exudado es la insuficiencia cardíaca congestiva cuando está en manejo diurético, sobre todo si el manejo diurético es agresivo. ¿Qué cosas nos pueden sugerir que es una falla cardíaca con diurético? Las proteínas en suero mayor a 3.1 y la albúmina mayor a 1.2. ¿Listo? Es decir, que encontramos que las proteínas en suero son marcadamente más elevadas que las de la pleura. Eso sería sugestivo a pesar de tener un derrame de tipo exudativo de que puede ser una falla cardíaca con manejo diurético. Y en cuanto al exudado que se presenta como transudado, ahí está muy asociado pues la parte de la malignidad, sobre todo en estadios iniciales. Si se encuentra linfocitosis, pues ya dijimos sospechar TS, buscar otras causas y digamos ya se descartó la TS, sarcoidosis, cosas más raras como quilotórax. Y también si se encuentra que el paciente tiene antecedente o en el momento tiene alteración de otros recubrimientos membranosos, es decir, de otras serosas como el peritoneo o el pericardio, pues pensar en la etiología autoinmune, especialmente lupus o la fiebre mediterránea familiar, que esa digamos va a estar más asociada a casos en niños, en paciente pediátrico, en los cuales vamos a tener una fiebre episódica recurrente, asociada usualmente a episodios de serositis. Ahí lo podríamos pensar. Otras cosas ya más raras, alteraciones en la presión pleural, un pulmón atrapado, y en imágenes podemos encontrar una posible etiología. Usualmente, en estos casos donde con todo lo inicial que dijimos no se logró, se van a ir de biopsia, y la biopsia va a ser la que nos determine el diagnóstico. Algunos hablan de realizar antes un lavado broncoalveolar, pero esto es más útil sobre todo para patologías de parenquima pulmonar, no para patología pleural. Para pleural es mejor irse de una vez hacia la biopsia. Hay dos tipos de biopsia, la biopsia percutánea y la biopsia abierta o la biopsia que se realiza por toracoscopia. En cuanto a la percutánea, se va a realizar cuando hay una sospecha de un compromiso difuso, como lo puede ser por ejemplo en una pleuresía tuberculosa o en una alteración de la pleura debida a tuberculosis, o cuando digamos en una imagen diagnóstica tenemos claramente una masa identificada en la imagen y podemos hacer una biopsia percutánea guiada de pronto por ultrasonido y tomar la biopsia del sitio donde sabemos dónde está la afección. La toracoscopia va a ser lo contrario, cuando no sabemos dónde está la alteración, cuando ya se hizo por ejemplo una biopsia percutánea y sale negativa, o cuando se tiene sospecha de que el compromiso va a ser por parches. Entonces lo ideal es hacer una toracoscopia para uno visualizar como tal y determinar de dónde es mejor o cuál es el sitio de elección para realizar esa biopsia. Para el manejo, pues la toracentesis inicial, además de diagnóstica, va a ser en muchos casos terapéutica. El drenaje que se realiza en ese momento va a aliviar la sintomatología de los pacientes y el manejo va a ser principalmente etiológico. Cuando a pesar del manejo etiológico no han respondido, es que se debe pensar en realizar manejos avanzados tipo toracentesis a repetición, toracotomía, es decir, ponerle un tubo de tórax, pleurodesis o pleurectomía. Y en algunos raros casos shunt. En quienes vamos de entrada, antes de hacer manejo etiológico, antes de lo que sea, a poner un tubo de tórax. En quienes es importante poner un tubo de tórax porque se ha visto que el manejo etiológico no es tan útil. Básicamente todo lo relacionado con empiema.
todo lo relacionado con el pus ahí. Entonces podemos ver que un líquido positivo, que se visualicen bacterias, la presencia de piema, es decir, de pus, que haya la glucosa menor de 50, que habíamos visto que se asociaba principalmente con malignidad y con cosas infecciosas, un pH menor a 7,2, que como dijimos da un peor pronóstico, sobre todo al manejo con pleurodesis, una LDH mayor de 1000, que también se asociaba con alteraciones reumatológicas y con alteraciones malignas, y un derrame loculado, porque el derrame loculado, la llegada del medicamento etiológico, sea cual sea, si es infeccioso, si es diurético, no va a ser tan útil, porque precisamente ese tejido fibrotíco alrededor va a prevenir una adecuada concentración del medicamento que se esté utilizando en esa zona. Entonces en esos casos vamos a poner un tubo de tórax de entrada. Entonces, ¿cómo poner un tubo de tórax? Esto lo van a ver mucho mejor en cirugía, en las próximas semanas cuando pasen a cirugía, pero pues podemos ir adelantando un poco. Yo tampoco soy un experto, no es que me guste mucho, pero creo que es importante al menos saber lo básico de la técnica. Lo primero es que se hace una inserción en el cuarto y quinto espacio intercostal, usualmente en la línea axilar anterior o en la línea axilar media. Cuando se identifica ese cuarto espacio intercostal, se hace una incisión de más o menos 2 a 3 centímetros encima de la costilla. Acordarse que siempre debe ser encima de la costilla, porque abajo de la costilla va el paquete vascular nervioso y pues la idea es no dañarlo. Entonces, siempre encima de la costilla se hace una incisión de 2 a 3 centímetros. Posteriormente, con una pinza, lo que se hace es hacer una presión bastante fuerte hasta que se sienta que se ha atravesado la pleura. Posterior a eso se abre esa pinza como para disecar la pleura y generar una abertura. Cuando se saca la pinza, lo que se hace es introducir el dedo dentro del orificio que se creó, y con el dedo se hace como un círculo para determinar que no hayan adhesiones por ahí como pegadas al sitio donde se insertó. Una vez se ha realizado esto, se inserta el tubo de tórax y se va a ingresar en dirección posterior-superior. Siempre va a ser en esta dirección. Y una vez ya se haya insertado el tubo de tórax, usualmente se conecta a la trampa de agua, se evidencia que esté saliendo el contenido y se sutura. ¿Listo? ¿Cuándo se va a retirar? O sea, se puso el tubo de tórax para el drenaje, también hay que tener unos criterios para retirarlo. Va a ser cuando sea un drenaje menor a 200 cc en 24 horas, que ese drenaje sea un fluido seroso, no hemático ni purulento, que tenga una reexpansión pulmonar completa, es decir, cuando yo digo lo voy a cerrar, voy y le tomo una radiografía y evidencio que el pulmón está completamente expandido y que haya asociado una mejora sintomática. Si el paciente sigue muy sintomático, así esté sacando poquito líquido, lo ideal es dejárselo mientras tanto. Algunos casos ya particulares de los cuales hablan, por ejemplo, las guías de la BTS, son el manejo del derrame pleural maligno y el derrame pleural paraneumónico o el empiema. Pues el derrame pleural maligno va a ser inicialmente con toracentesis, y el manejo avanzado, cuando haya una recurrencia, va a ser dependiente de la expectativa de vida. Si la expectativa de vida es muy baja, de semanas, podemos hacer simplemente toracentesis a repetición. Si tiene una expectativa de vida moderada a alta, si es mayor a un mes, podemos utilizar un catéter implantable en el cual se inserta un catéter como tal al espacio pleural y se deja de forma permanente para de ahí estar drenando el líquido. O la pleurodesis cuando es menor a un mes. La pleurodesis, como dijimos, pegar como tal la pleura parietal con la visceral. En cuanto al derrame paraneumónico, pues iniciar manejo antibiótico. En el manejo antibiótico ya nos tenemos que escalonar, pensar que siempre el derrame paraneumónico, sobre todo cuando se comprima con empiema, va a estar relacionado a Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos o anaerobios. Entonces hay que poner algo que nos cubra estos tres. Hay dos esquemas antibióticos propuestos usualmente en las guías: cefalosporina, metronidazol y piperacilina tazobactam. Por facilidad y por todo, lo recomendado es el piptazo. El piptazo le va a pegar a ese estafilococo, le va a pegar al bacilo y le va a pegar a los anaerobios. Si se sospecha que tenga MRSA, es decir, si tiene un empiema adquirido en el hospital, pues nos tenemos que ir por un vancomicina o linezolid, dependiendo de la función renal y demás, asociado a un cubrimiento de bacilos gram negativos y anaerobios. Entonces eso más o menos sería la parte de derrame pleural. Ahora, en cuanto al neumotórax, el neumotórax va a ser, pues a diferencia del derrame, ya no es líquido sino aire, pero va a ser una presencia patológica de aire en el espacio intrapleural. Se habla usualmente de que se puede clasificar en dos tipos: el primario y el secundario. El primario va a ser aquel neumotórax que ocurre en un paciente sin una patología pulmonar de base, y el secundario va a ser en el que ocurre secundario a una patología pulmonar conocida en el paciente. En cuanto a la epidemiología, pues el primario va a ser principalmente relacionado a los neumotórax en poblaciones jóvenes y va a tener una recurrencia entre el 25 y el 50%. Y en cuanto al secundario, siempre se va a relacionar a EPOC, pensar siempre en EPOC, en un neumotórax secundario. Del 50 al 70% de los casos van a deberse a EPOC, y en los pacientes jóvenes pensar en alteraciones como la fibrosis quística.
¿Qué factores de riesgo tenemos para el neumotórax primario? El tabaquismo, tabaquismo, mayor riesgo, historia familiar y alteraciones del colágeno del tejido conectivo, como puede ser el síndrome de Marfan. Para el secundario, pues va a ser toda la patología o la neumopatía que se relacione con esto: EPOC, fibrosis quística, tumores, neumonía, endometriosis pleural, neumopatías crónicas de etiología autoinmune. Me voy a detener un momento en la parte de la endometriosis pleural porque es un caso bastante particular y que hay que tener en cuenta, porque si bien no es común, puede ser difícil su diagnóstico. La endometriosis pleural, pues en general la endometriosis se refiere cuando hay implantación anómala del tejido endometrial en alguna parte del cuerpo. Usualmente suele ser peritoneal. Estas mujeres suelen hacer dolor abdominal recurrente, sobre todo periódico y relacionado con el ciclo menstrual, porque este tejido endometrial que está implantado de forma anómala también se va a regular con el ciclo hormonal de la mujer, es decir, también va a crecer y también se va a destruir conforme ocurre el ciclo menstrual, tal cual como pasa en el útero de la mujer. En casos raros, este tejido endometrial anómalo puede estar en la pleura. Entonces, cuando se da el ciclo hormonal, este tejido va a crecer, y cuando se está en la fase menstrual, pues este tejido se va a degradar y va a soltar gas en su degradación. Cuando suelta gas en su degradación, pues va a generar la acumulación patológica de aire en el espacio intrapleural y va a generar un neumotórax, que en este caso se va a conocer como neumotórax catamenial. ¿Listo? Entonces, pues tenerlo en cuenta por si las moscas. Un neumotórax a repetición de forma periódica en una paciente en edad fértil puede ser un neumotórax catamenial asociado a una endometriosis pleural. En cuanto a la presentación clínica, pues ambos, sea primario o sea secundario, en cuanto al dolor y a los hallazgos al examen físico, van a ser muy similares. Va a ser un dolor de tipo pleurítico, es decir, que se exacerba con la inspiración y la expiración, que se mejora con la posición de la plegaria mahometana, y va a ser, pues, a los hallazgos a la inspección, si es severo puede generar una asimetría. También, si es severo, puede a la inspección simplemente ver evidencia de congestión, porque puede ser un neumotórax a tensión y estar generando un shock en el paciente, puede haber ingurgitación yugular, etc. Pero en los casos no tan severos, pues no se va a ver nada así tan claro en la inspección, aparte de los posibles hallazgos de dificultad respiratoria. A la auscultación va a haber un velamiento o una ausencia completa de los ruidos respiratorios. Va a haber una disminución en el frémito, a diferencia en el derrame pleural. Y lo otro importante es que a la percusión va a ser timpánico o hiperresonante, porque se supone que lo timpánico se reserva para la cavidad abdominal. Entonces puede haber una hiperresonancia a la percusión en estos pacientes. ¿Qué es lo que va a cambiar conforme a si es primario o si es secundario? El primario va a ser un paciente usualmente joven, sin antecedentes conocidos, sin patología pulmonar conocida, que simplemente de la nada le da un dolor pleurítico súbito. Mientras que el secundario, pues, va a ser un paciente usualmente adulto, tercera edad, mayor de 40 años, en los cuales vamos a tener un antecedente conocido de patología o neumopatía crónica, usualmente EPOC. Y lo otro que los va a diferenciar, además de los antecedentes y la edad, es que usualmente el neumotórax secundario se va a asociar a un deterioro respiratorio mucho mayor y mucho más profundo y mucho más rápido. La razón de esto es que, como el neumotórax primario del paciente no tiene una neumopatía asociada, pues su pulmón puede responder y puede adaptarse bien a este nuevo evento que está ocurriendo de tener un aire ahí al lado que lo está comprimiendo. Mientras que el paciente con neumopatía crónica, su pulmón no va a tener una reserva, por así decirlo, para poder soportar este nuevo estrés que se le está generando para una adecuada función pulmonar. Entonces estos pacientes se van a deteriorar más en la parte respiratoria. El abordaje va a ser más o menos similar. Lo que hay que hacer es una radiografía para evidenciar que hay precisamente el aire. Pues en general imagenología, pero pues la radiología va a ser la de elección ante la sospecha clínica. Podemos encontrar varios signos que van a ser la hiperlucidez, es decir, un espacio negro, con oligoemia, es decir, que en este espacio que vemos más negro que el resto del campo pulmonar no se evidencian vasos sanguíneos, y usualmente va a haber una delimitación entre este espacio negro, es decir, en este espacio radiolúcido, con el espacio levemente radiopaco del parénquima pulmonar. Va a haber una línea divisoria que es convexa, que se relaciona con el límite del pulmón. Esto de la línea convexa es de particular importancia, sobre todo en la diferenciación en pacientes enfisematosos, porque estos pacientes pueden tener bullas gigantes que van a ser sitios con hiperlucidez, con oligoemia, pero van a tener una delimitación usualmente circular, y la delimitación va a ser por una línea cóncava, a diferencia de la línea convexa que se ve en el neumotórax.
En cuanto a la bipedestación, se necesitan 50 cc para ser visualizado. En el decúbito supino, el paciente que está acostado, podemos encontrar un signo que se llama el signo del surco profundo, ahorita lo vamos a ver. Y en cuanto al decúbito lateral, hasta 5 cc se pueden evidenciar con una hiperlucidez precisamente en la cara lateral de la pleura, del pulmón que está afectado. Algunos proponen hacer una estimación del tamaño de acuerdo al porcentaje de afección con esta fórmula, pero realmente no es tan útil. Vamos a ver ahorita que el manejo va a depender es más de los centímetros de separación entre la pleura y el pulmón y de la sintomatología del paciente. Entonces esto es como por si alguna vez se los preguntan, pues se puede calcular así. Se toma la distancia que hay a nivel basal, la distancia que hay a nivel lateral superior y la distancia que hay a nivel apical. Entre la pleura y el pulmón se suman, se divide entre 3 y se dice que ese es el porcentaje de compromiso que tiene el paciente, siendo la distancia en milímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver el neumotórax en las radiografías? Puede ser un hallazgo no tan sugestivo como lo es en este caso. Aquí tenemos pues las flechas que nos están ayudando. Aquí se ve en este espacio que está delimitado por las flechas, se va a ver precisamente un espacio de radiolucidez en comparación, por ejemplo, con estas pequeñas radiopacidades que se encuentran en el parénquima pulmonar. Esto va a ser una radiolucidez. Vamos a ver la línea convexa de la cual estábamos hablando y vamos a ver que en esta zona no hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son estas líneas radiopacas que vemos a nivel del parénquima pulmonar. Aquí no se ven, ni siquiera en la parte inferior, que es donde más vasos sanguíneos se suelen evidenciar en la radiografía. Entonces este sería un neumotórax acá del pulmón izquierdo. En otros casos pues ya va a ser muchísimo más sugestivo, como puede ser este caso. Hay una marcada diferencia entre el campo pulmonar izquierdo y el campo pulmonar derecho. Aquí se ve una hiperlucidez con clara oligodemia y aquí se ve la línea divisoria convexa que nos indica dónde está el pulmón. Hay algo de desplazamiento de las estructuras mediastinales, se ve un poco la tráquea desviada hacia el lado contralateral. Este es el signo del surco profundo que les mencionaba, que se puede presentar en los pacientes cuando tienen un neumotórax en decúbito supino. El paciente, lo que pasa es que como se acuesta y el pulmón por así decirlo, hay una presión de las costillas en la pleura relacionada al pulmón, empujan en cierto modo el aire hacia abajo y lo que hacen es hacer este signo del surco profundo. Aquí también podemos ver que incluso hay algo de neumotórax por este lado de la pared que está delimitado ahí por esas líneas, esas cabezas de flecha blancas. Este es el ejemplo de que les decía de por qué es tan importante esta parte de la línea convexa. Este es un paciente enfisematoso y lo que tiene son unas bullas gigantes. Si ustedes ven aquí tiene una bulla, se ve esta zona de hiperlucidez con oligodemia, pero acá arriba vuelve a haber algo de vasos sanguíneos, algo de lucidez. Acá pues claramente está marcada la línea de la bulla y es de tipo cóncavo, no es de tipo convexo. Y en algunos casos podemos relacionar las dos patologías pleurales que vimos. Aquí podemos ver un campo pulmonar izquierdo pues conservado con algo de reforzamiento vascular, de pronto algo de alteración iliar, pero en el lado derecho claramente tenemos una alteración bastante significativa. Podemos evidenciar un derrame marcadísimo, borramiento de ángulo costofénico, radio opaco, etc. Pero asociado además, aquí podemos ver que si comparamos esta zona del pulmón con esta zona del pulmón, aquí hay una radiolucidez con oligodemia. En cambio aquí podemos ver el pulmón completamente colapsado. ¿Listo? En este caso vemos que no hay desplazamiento de las estructuras mediastinales. Entonces algo que quiero hacer claridad aquí es que depende de donde lean, la definición de neumotórax, atención, cambia. Algunos refieren que es cuando hay desplazamiento de estructuras mediastinales y otros refieren que es cuando hay alteración hemodinámica. ¿Cuál es como la más útil y en la que más se encuentra? Es la de la alteración hemodinámica. Un neumotórax que genera alteración hemodinámica se considera neumotórax de atención y se debe manejar como tal, como una urgencia, se debe hacer el pinzamiento si no se puede hacer un tubo de tórax urgente y cosas por el estilo. Mientras que uno puede tener un desplazamiento mediastinal sin compromiso hemodinámico, claramente si hay desplazamiento mediastinal pues indica severidad y hay que tener cuidado con ese paciente, pero no es una urgencia vital de la magnitud de un paciente que tiene alteración hemodinámica. En otras imágenes pues podemos encontrar el TAC, al igual que en el derrame el TAC va a ser más sensible, más específico, va a ser mejor y también va a poder determinar la etiología. Y el ultrasonido se va a utilizar principalmente en escenarios de UCI y esto, como dijimos, todavía no tenemos la experiencia suficiente para decir que el ultrasonido es lo mejor en la patología pleural, o que se recomienda, o sea, se sabe que en su gran mayoría es lo mejor, pero
falta la experiencia y el personal experimentado en su uso. En el TAC vamos a ver esto, a diferencia del derrame, vamos a utilizar es la ventana del parénquima pulmonar, no la ventana de corazón y vasculatura. Aquí vamos a ver pues el pulmón normal, el parénquima pulmonar pues no normal, las alteraciones que hay como por este lado o algo por el estilo las vamos a ver el sábado en la radiografía de imagenología, pero alrededor del parénquima en este lado izquierdo del paciente podemos ver esta zona hipodensa completamente negra, pues esto va a ser aire, ¿listo? Y ese va a ser el neumotórax unilateral de ese paciente. Al igual que en el derrame pleural existía el síndrome de Contarini, en el derrame pleural también tenemos un síndrome raro, un efecto raro, y es el tórax de búfalo. Se llama así porque los búfalos no tienen división entre las pleuras de sus dos pulmones. Entonces, usualmente, debido a iatrogenia, usualmente debido posterior a una corrección diafragmática, posterior a alguna cirugía, se genera una perforación que genera una comunicación anómala entre las dos pleuras. Entonces, puede que un paciente tenga un neumotórax unilateral, pero debido a esa comunicación, ese aire empieza a pasarse hacia la otra pleura y genera un neumotórax bilateral. Y es lo que se conoce como el tórax de búfalo. ¿Cómo va a ser el manejo entonces de estos pacientes? Como dijimos, va a depender no del porcentaje, sino de la distancia que hay entre la pleura y el pulmón y la sintomatología. Cuando es primario y es menor a 2 centímetros y es asintomático, vamos a utilizar simplemente oxígeno humidificado al 100%. No tenemos por qué churar al paciente ni causarle una incomodidad necesaria. Me voy a detener un momento aquí a explicar por qué el oxígeno humidificado al 100% es útil, o sea, cuál es la fisiología detrás de esto. Cuando ponemos oxígeno humidificado al 100% en un paciente, lo que se está haciendo es barrer el nitrógeno que tienen los alvéolos. Es decir, usualmente el aire que nosotros respiramos tiene un 21% de oxígeno y el resto en su gran mayoría es de nitrógeno. ¿Listo? Es decir, que aproximadamente hay un 80% de nitrógeno en el aire. El aire que está en la cavidad pleural, ese neumotórax, muy probablemente y usualmente y generalmente va a tener también un 80% de nitrógeno y la concentración de oxígeno puede ser del 20% o de pronto menor dependiendo de si ha habido consumo o no y la cronicidad del mismo. Pero el punto es que el nitrógeno es lo que predomina en esa mezcla gaseosa que hay en el espacio pleural. Igualmente, en el alvéolo en condiciones normales, el nitrógeno es lo que predomina y el nitrógeno precisamente es el que se encarga de mantener los alvéolos abiertos. Cuando yo doy oxígeno humidificado al 100%, lo que estoy haciendo es barrer el nitrógeno alveolar. Como vuelvo la concentración de nitrógeno cercana al 0% en el alvéolo, se genera un gradiente de concentración a favor de la reabsorción, es decir, en el neumotórax quedó una concentración del 80% de nitrógeno, en el alvéolo quedó 0% porque lo barrí todo con el oxígeno al 100%. Como precisamente el nitrógeno es lo más predominante en esa mezcla gaseosa, el nitrógeno, el gradiente de concentración de nitrógeno va a ser el que determina hacia dónde se mueve ese gas. Como tengo 80% versus 0%, las cosas siempre van de mayor a menor concentración y el aire va a empezar a reabsorberse e irse hacia los alvéolos. Entonces es la razón por la cual va a servir el oxígeno humidificado al 100% en estos pacientes. Pero recordar que solo se utiliza cuando es menor a 2 centímetros y cuando es asintomático. Cuando es sintomático o es mayor, aquí es un error, es mayor a 2 centímetros, se va a realizar aspiración, y cuando es sintomático o mayor a 3 centímetros o cuando se relaciona inestabilidad hemodinámica, es decir, un neumotórax a tensión o es un hemotórax o un hidroneumotórax, hablamos de que se debe poner un tubo a tórax. Cuando es secundario, está la posibilidad muy limitada y muy como controvertida de poner oxígeno humidificado al 100% en los pacientes cuando tienen un neumotórax menor a 1 centímetro y cuando son asintomáticos. ¿Cuál es el problema? Dijimos que el 70% a 80% de los casos van a ser relacionados con EPOC. Los pacientes epocosos, como sabemos, tienen una acidosis respiratoria crónica porque son hipoxémicos crónicos y por ende son hipercápnicos crónicos. Es decir, en estos pacientes, las alteraciones en la concentración del oxígeno ya no determinan el estímulo respiratorio, ya no les van a causar disnea, ya no les van a causar necesidad de respirar a nivel del bulbo, en el complejo de Prebotzinger y todas estas cosas. En ellos, en estos pacientes que sufren de estas neumopatías crónicas y estas hipoxemias crónicas, el estímulo respiratorio depende única y exclusivamente del CO2. Si yo le meto oxígeno humidificado al 100% a un paciente que es epocoso, que es hipercápnico crónico,
lo que hago es barrerle el CO2 de su sangre. Como le quito el CO2 de la sangre, le estoy quitando lo que le está estimulando su centro respiratorio y le puedo generar una falla ventilatoria. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la tutoría de insuficiencia respiratoria aguda, cuando se divide el IRA tipo 1, el IRA tipo 2, para determinar el manejo y como las metas de saturación en los pacientes. Pero entonces el punto es que es peligroso, entonces hay que tener cuidado de si se va a realizar esta estrategia, no hacerla en pacientes hipercápnicos crónicos. Se prefiere usualmente ya métodos invasivos, de 1 a 2 centímetros con síntomas, aspiración, tubo de tórax, mayor a 2 centímetros con síntomas. En muchos sitios incluso van a encontrar que la aspiración tampoco se recomienda y que idealmente a todos les ponen un tubo a tórax. Ahorita vamos a hablar de cómo se hace la aspiración y el tubo a tórax, pero primero vamos a hablar de cuándo hay recurrencia. Hago mi manejo inicial de acuerdo a los síntomas y de acuerdo a la cantidad de aire que hay determinada por los centímetros de separación y el paciente recurre, el paciente sigue con neumotórax o se resolvió y vuelve a presentar el neumotórax. En estos casos usualmente nos vamos a ir con una técnica de pleurodesis, es decir, como dijimos, pegar las dos pleuras. La pleurodesis puede ser de dos tipos, mecánica o química. La pleurodesis mecánica va a ser usualmente asistida por toracoscopia, en donde se va a hacer una abrasión con gasas o unas suturas o algo por el estilo. Y la química lo que se va a hacer es como tal una irritación química de las dos pleuras que van a generar una cicatrización en la cual se pegan precisamente la pleura parietal con la pleura visceral. Esta se puede hacer o con tetraciclinas o con talco. Idealmente se sugiere que sean las tetraciclinas porque el talco tiene un mayor riesgo como de generar más irritación de lo deseado e incluso progresar a un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Ahora sí, la técnica de la aspiración va a ser una toracostomía, es decir, igualita como cuando se iba a poner el tubo a tórax, solo que ahora se inserta un catéter de más o menos 8 a 12 French, se conecta a la succión por 4 horas. Posterior a las 4 horas se clampea, se le toma una radiografía del tórax al paciente y si se evidencia que había una reexpansión pulmonar completa, se puede retirar y suturar. En cuanto al tubo de tórax, va a ser la misma técnica que describimos para el manejo del derrame pleural. El tubo va a ser de 22 a 24 French. Y en este caso, los criterios para retirarlo van a ser básicamente que no haya escape y haya reexpansión completa en un periodo de 24 horas. Es decir, le puse el tubo de tórax a mi paciente y uno va a ver que los pacientes con neumotórax, ustedes lo habrán visto muy seguramente en el hospital, en los pacientes que tengan hospitalizados con tubo de tórax, ese tubo está conectado a lo que se llama la trampa de agua, que es esa cajita que tiene 3 como columnas. Esa trampa de agua lo que se encarga es de estar succionando y sacando lo que hay en ese espacio pleural. Cuando los pacientes respiran, que es como usualmente cuando uno mira el tubo a tórax a ver si hubo fuga o no, uno le dice respire profundo y uno ve que cuando tienen fuga hace burbujeo la trampa de agua. Cuando dejan de hacer eso, usualmente es porque el neumotórax se ha resuelto. Entonces, cuando no hay escape, cojo y lo clampeo, o sea, lo cierro. A las 12 horas de haberlo cerrado, voy y miro que el pulmón haya reexpandido completamente. Y cuando complete las 24 horas de estar sin fuga y yo haber comprobado que hay una reexpansión completa, lo puedo retirar. ¿Listo? Y pues esa sería entonces la tutoría de patología pleural. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, pues me comentan y pues estoy dispuesto a ayudarles en lo que necesiten.